En esta psicoeducación vamos a hablar de pánico. Vamos a hacer una diferenciación entre lo que es un ataque de pánico y un trastorno de pánico. Es importante tener en cuenta que un ataque de pánico no es lo mismo que un trastorno. Así como, por ejemplo, un estornudo no define que estemos resfriados o una crisis de llanto no define una depresión, tampoco podemos decir que la aparición de un ataque aislado define la existencia del trastorno. Hecha esta aclaración, vamos a pasar a definir lo que es el ataque de pánico. Es una crisis que se da de manera aislada, espontánea, de miedo o de malestar intenso, que va acompañada de por lo menos 4 síntomas que se inician de manera brusca y alcanzan su máxima expresión en los primeros 10 minutos. Y puede que no vuelva a ocurrir. Una persona puede tener un ataque de pánico junto con otros trastornos, lo que nosotros comúnmente llamamos comorbilidades. El organismo reacciona normalmente ante una señal de alerta con 2 tipos de respuesta, la lucha o la huida. En las personas que tienen pánico, la señal de alarma se enciende automáticamente, sin causa que lo justifique. La persona se encuentra ella misma sorprendida y tiene miedo, porque no encuentra una justificación, no sabe si debe luchar o huir. Por eso el temor lo paraliza. Pasa de la sensación de amenaza al sentimiento de temor y de miedo. Y sin usar la sensatez, pasa a la acción de tener que huir o luchar. Bueno, dada la definición, vamos a hablar de los síntomas. Los síntomas se pueden dividir en varios. Los que son los fisiológicos, que serían los síntomas físicos, pueden ser palpitaciones, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la presión arterial, la sudoración, los temblores, la falta de aliento, la sensación de ahogo, la opresión o dolor en el pecho, dolor de estómago o un malestar abdominal, puede haber mareos o desmayos, un hormigueo corporal y una inestabilidad. Hay otro tipo de síntomas que serían los cognitivos, como ya sabemos son los pensamientos, y este sería el miedo a volverse loco, el miedo a morir y el miedo a perder el control. Las causas pueden ser diversas. Entre ellas encontramos, por ejemplo, la incubación de ansiedad, es decir, ya un proceso de ansiedad que se viene gestando, situaciones de estrés, un duelo no llorado o una predisposición genética. Para esto hay tratamientos. Entre ellos podemos hablar, lo vamos a dividir en 2 partes. Los tratamientos relativos a la terapia cognitivo-conductual, como serían la reestructuración cognitiva, alfabetizar las emociones, lo que nosotros en la red llamamos como inteligencia emocional, y el afrontamiento. Y otro sería fortalecer cada una de las áreas del círculo holístico, lo que nosotros conocemos como las 6 dimensiones. Trastorno de pánico. Vamos a dar la definición. Para efectuar este diagnóstico se requiere haber presentado por lo menos 2 o varias crisis durante más de un mes. Por lo tanto, cuando hablamos de trastorno de pánico, hablamos de cronicidad. Luego de un ataque de pánico, se desencadena el miedo a que le vuelva a suceder con las conductas y emociones asociadas con ese miedo, como es la hipervigilancia. Vamos a dar los síntomas. Entre ellos tenemos los mareos,
las caídas, palpitaciones, vómitos, sensación de despersonalización, pérdida de la noción de la realidad. La amígdala hipersensible. Frente a una situación estresante, el sistema autónomo se enciende solo con activación del sistema nervioso simpático, que es el de lucha o huida. Esto se debe a una predisposición genética y a características de la personalidad. Hiperventilación e hipertensión. La hipervigilancia, que realimenta el miedo anticipatorio, el miedo a la muerte, a volverse loco y a la pérdida de control. La conducta evitativa, que son conductas de control y de reaseguro. El tratamiento, tenemos la terapia cognitiva conductual, la farmacoterapia, las técnicas de relajación, la psicoeducación, la técnica de reestructuración cognitiva y el afrontamiento. Vamos a hablar de las 3 fases del trastorno de pánico. Son 3 etapas. La primera etapa es una crisis o varias, que puede o no pasar desapercibido. La segunda etapa son crisis más frecuentes y severas, donde aparece la ansiedad anticipatoria, la hipervigilancia, la evitación, las fobias asociadas, entre otras. Y una tercera etapa que no tratado desemboca en una depresión. En una depresión encubierta desencadena también ataques de pánico, dependencia agorafóbica severa, cambio en el sistema familiar, en el trabajo, en la dependencia de las personas. Vamos a hablar un poquito del trastorno de pánico con agorafobia. La agorafobia es el miedo a encontrarse en lugares con aglomeraciones humanas y a los espacios abiertos. Y se puede manifestar con temores, por ejemplo, a transportes públicos, a túneles, a puentes, a ascensores, a centros comerciales. ¿Qué pasa? La persona deja de salir por temor a descomponerse y por vergüenza a la exposición. Y la persona se siente obligada a recluirse en su casa o, en casos más graves, en la habitación. Vamos a dar algunas pautas de lo que qué hacer cuando una persona está teniendo una crisis de pánico. Esto es útil tanto para uno mismo, o sea, para el que lo está padeciendo, como si nos encontramos con una persona que lo está sufriendo. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer una relajación, que es la estrategia por excelencia. También se habla de descarga. Sería, por ejemplo, salir a caminar, bailar, escribir lo que les pasa, ponerse a limpiar o llorar. Y otra sería la distracción. Si las anteriores no resultan, sería, por ejemplo, estar o hablar con otras personas. Suele ser la que más funciona en este grupo de estrategias porque pone el foco fuera del cuerpo. Sin embargo, también puede hacer alguna actividad que requiera el foco, como por ejemplo trabajar, cocinar, tejer, darse una ducha o jugar algún juego. Bueno, ahora a continuación vamos a tener el testimonio de una compañera que transitó este tipo de trastornos, luego hizo un tratamiento y nos va a contar un poquito cómo lo hizo este proceso y los logros que ha obtenido después de ese tratamiento, cómo lo superó y cómo lo transita hoy en este caso especial de la pandemia. Hola, mi nombre es Viviana y les quería contar
que hace más o menos 18 años comencé a tener ataques de pánico. No entendía lo que me pasaba. Un día de repente me agarró un miedo inexplicable, me sentía rara, tenía taquicardia, transpiraba, me temblaban las manos, me sentía rara, como que no era yo. Pensé que me estaba volviendo loca, que tenía un ataque al corazón. Mi familia tampoco entendía. Los médicos descartaron que tuviera agua a la cabeza o algo al corazón. Me recomendaron que fuera un psiquiatra y me recetó ansiolíticos y antidepresivos. Estos calmaron los ataques de pánico un poco, los aliviaron, pero siempre estaba el miedo a que me volviera a ocurrir. Y me volvía a ocurrir, en la calle, en cualquier lado. Aparecía de golpe, de repente. Esto transformó mi vida totalmente, de un día para el otro. Siempre tenía que depender de alguien para salir. No podía estar en mi casa sola, no podía salir a hacer compras, no podía llevar a mi hijo al colegio, no podía andar en colectivo, ni dormir a oscuras, ni subir al ascensor, ni a un tren, no podía andar en ruta, no quería ir a fiestas, no podía ir a fiestas. Cuando tenía que ir, no las disfrutaba, no veía la hora de volver a mi casa, que era mi lugar seguro. Evitaba que me visitaran, no podía viajar. Y siempre deambulando con psiquiatras y psicólogos que si bien aliviaban el pánico, cada tanto volvía y la agorafobia no pasaba. Me aislé totalmente. Ya era pánico, ataque de pánico con agorafobia. Pensé que nunca iba a volver a ser la que era antes. Fue una vida con mucho sufrimiento. Hasta que un día por internet vi Red Sanar, voluntarios psicoeducadores en trastornos de ansiedad. Fui al Nodo de Cristo Rey en Villa Porredón, que en ese entonces era presencial, era en el 2017. Me recibieron muy cálidamente, me hablaron de una manera distinta y me dieron esperanza para tener una mejor calidad de vida. Comencé a ir a los talleres, a través de la psicoeducación, las técnicas de relajación y de respiración, comencé a mejorar. Y me recomendaron la terapia cognitiva conductual, que es la indicada para estos casos. Busqué terapeuta, ella me acompañó en los afrontamientos a todos los miedos que antes les mencioné y empezamos a trabajar y así los fui superando día a día, gradualmente, de a poco. Y seguí yendo a la red, donde me enseñaron reestructuración cognitiva, a cambiar mis pensamientos distorsionados y transformarlos. Fue un trabajo gradual, como les dije, pero ya los ataques de pánico no están. Y la terapia duró más o menos 6, 7 meses y me dio el alta. Ya mi vida ya cambió totalmente. Los ataques de pánico, como les dije, ya no están. A pesar de este momento de pandemia que estamos viviendo, si tengo que salir a comprar, puedo. Tengo que ir a caminar también. Recuperé mi libertad y la seguridad en mí misma. Sigo haciendo los talleres en la Red Sanar y sigo aprendiendo porque cada vez que voy, ahora virtualmente, obvio, cada vez que voy aprendo algo nuevo. Sigo haciendo las técnicas de relajación, de respiración, ejercicios. Sigo reestructurando mis pensamientos y cambiándolos. Este mensaje va para esas personas que tienen ataques de pánico con agorafobia, que tienen mucho miedo, que les parece que eso nunca va a cambiar. Los entiendo y los abrazo
y les digo que se puede salir. Que sepan que esto tiene tratamiento. Que tengan fe y que tengan esperanza. Les mando un beso grande.